Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy un placer volver a estar aquí con ustedes. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy, amigos míos, nos adentramos en un tema que ha estado sacudiendo las revistas, los medios de comunicación, las redes sociales y el corazón de miles de fans como una verdadera tormenta. Y cuando digo tormenta, créanme, es una de esas que te agarra desprevenido, te empapa hasta los huesos y te deja boquiabierto, preguntándote si lo que ves es real o una ilusión. Hoy nos sumergimos en el universo turbulento de Can Yaman. Sí, el mismísimo, el galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su encanto, su talento, su físico envidiable y, bueno, digamos que con su presencia magnética. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué hablo de una tormenta? ¿Por qué el aire se siente tenso, cargado de electricidad? Pues bien, prepárense porque en este vídeo vamos a desentrañar un torbellino de acusaciones explosivas que han puesto a temblar el mundo del espectáculo. Un torbellino que ha arrastrado consigo especulaciones, rumores y un sinfín de interrogantes sobre la verdadera personalidad de este ídolo. Vamos a sumergirnos en los detalles más profundos, analizaremos las fuentes con lupa, desglosaremos cada acusación, revisaremos los testimonios, ponderaremos las pruebas y, por supuesto, les daré mi humilde opinión al respecto. Mi intención no es juzgar, sino informar y ofrecerles un panorama completo para que ustedes, desde su propio criterio, puedan formarse su propia opinión. ¿Están listos? Yo sí. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, y por supuesto, dejar su me gusta si les gusta el contenido. Y si ya son parte de la comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Empecemos. Para entender la magnitud de lo que está pasando, para comprender el impacto que estas acusaciones están teniendo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Necesitamos recordar quién es Can Yaman, por qué es tan importante para la industria del entretenimiento, y cómo llegó a convertirse en el fenómeno global que es hoy en día. Can Yaman, como muchos ya saben, es un actor turco de renombre, un ícono de las telenovelas, especialmente aquellas que han conquistado audiencias internacionales. Nació en Estambul, Turquía, en 1989. Desde joven mostró un gran interés por las artes y el espectáculo, pero inicialmente se enfocó en sus estudios. Se graduó de la Universidad Yeditepe con una licenciatura en Derecho. Sin embargo, su pasión por la actuación lo llevó a tomar clases y a perseguir su sueño en el mundo del entretenimiento. Su carisma, su talento innato para la interpretación y su atractivo físico lo catapultaron a la fama. Su mirada penetrante, su sonrisa cautivadora y su capacidad para transmitir emociones en la pantalla lo convirtieron en un ídolo de masas. Fue un flechazo, un enamoramiento colectivo que trascendió fronteras. Su éxito no fue casualidad, sino el resultado de un arduo trabajo, disciplina y una habilidad innegable para conectar con el público. Su ascenso fue meteórico. Participó en diversas series de televisión turcas, pero fue su papel protagónico en Erkenci, donde compartió pantalla con Demet Özdemir, el que lo catapultó a la fama internacional. La serie, una comedia romántica fresca y divertida, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, su complicidad y sus miradas cómplices, traspasaron la pantalla y generaron un fervor inusitado entre los fans. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fanart y teorías sobre la relación entre los dos actores, alimentando aún más la popularidad de la serie. Luego vino Dolunay, donde compartió protagonismo con Özge Gürel. Esta serie, también una comedia romántica con tintes dramáticos, consolidó su estatus como uno de los actores más queridos y solicitados en Turquía y a nivel internacional. Su interpretación de Ferit Aslan, un hombre de negocios serio y exigente que se enamora de una joven chef, demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. El éxito de estas series abrió las puertas a proyectos internacionales. Su fama no conoce fronteras y sus fans son legión. Su base de seguidores es inmensa y diversa, y se extiende por todo el mundo, desde Europa hasta América Latina, pasando por Asia y África. Sus fans lo admiran, lo apoyan incondicionalmente y lo defienden a capa y espada. Lo siguen en las redes sociales, comentan sus publicaciones, comparten sus noticias y están al tanto de cada paso que da. Pero, ¿qué ocurre cuando el brillo de la fama se cruza con el lado oscuro de la industria? ¿Qué sucede cuando la presión, las exigencias y las expectativas se vuelven abrumadoras?
¿Qué pasa cuando el éxito, el dinero y la atención mediática se combinan con la fragilidad humana? Pues bien, amigos, es ahí donde la historia se pone interesante, IAV. Es un poco turbia. Es ahí donde las sombras acechan y las verdades a medias se disfrazan de realidad. En los últimos meses han surgido una serie de acusaciones que, si fueran ciertas, podrían cambiar radicalmente la percepción que tenemos de este actor. Acusaciones que han puesto en duda su comportamiento, su ética profesional y su forma de relacionarse con el entorno. Las acusaciones son variadas y abarcan diferentes aspectos de su vida, tanto profesional como personal. Algunas se refieren a su comportamiento en el set de filmación, donde se le señala por supuestos arranques de ira, por ser exigente en exceso, por tener un trato poco amable con el equipo de producción, y por crear un ambiente de trabajo tenso y poco propicio para la creatividad. Imaginemos por un momento la situación. Estar en el set, trabajando duro bajo presión, con horarios extenuantes y responsabilidades importantes. De repente enfrentarse a un ambiente tenso, donde reina el silencio y la incertidumbre, debido al comportamiento de la estrella principal. Un ambiente donde los gritos y los desplantes son moneda corriente. Nada agradable, ¿verdad? Imaginen la frustración, el estrés y el desgaste emocional que esto puede generar en el equipo. Imaginen el impacto en la calidad del trabajo, en la colaboración y en la atmósfera general de la producción. Otras acusaciones, más delicadas, apuntan a su vida personal y a su forma de relacionarse con las mujeres. Se habla de supuestas relaciones con mujeres a las que habría tratado con desprecio, de promesas incumplidas, de un comportamiento misógino y de una imagen pública muy diferente a la realidad. Estas acusaciones, por supuesto, son más difíciles de verificar, ya que se basan en testimonios personales y en experiencias individuales. Sin embargo, no por eso dejan de ser preocupantes, sobre todo para sus fans y para aquellos que siempre han admirado su trabajo y lo han considerado un ejemplo a seguir. Se habla de manipulación, de falta de respeto y de una actitud egocéntrica que contrasta con la imagen de hombre romántico y galante que ha proyectado en sus papeles. Se rumorea que su relación con algunas mujeres ha estado marcada por la posesividad, los celos y el control. Se dice que ha utilizado su fama y su poder para obtener ventajas y para aprovecharse de la vulnerabilidad de algunas personas. ¿De dónde surgen estas acusaciones? ¿En qué se basan? ¿Cuáles son las fuentes que las respaldan? Pues bien, la mayoría de ellas se han filtrado a través de diversas vías. Algunas provienen de fuentes anónimas, de declaraciones de personas que han trabajado con él en el pasado, que han compartido momentos en sets de filmación o que han tenido contacto cercano, ya sea profesional o personal. Estas fuentes, por lo general, prefieren mantener el anonimato por miedo a represalias o por la necesidad de proteger su privacidad. También existen testimonios de maquilladoras, estilistas, asistentes de producción y otros miembros del equipo técnico que han compartido sus experiencias en redes sociales, en foros de discusión o en entrevistas con medios de comunicación. Estas declaraciones, aunque no siempre están respaldadas por pruebas concretas, arrojan luz sobre un posible comportamiento conflictivo y problemático. Por supuesto, algunas revistas y portales de noticias, tanto de Turquía como de otros países, se han hecho eco de la situación. Han publicado artículos, investigaciones y reportajes que analizan las acusaciones y que buscan profundizar en la información. Estos medios, en su mayoría, intentan ser rigurosos y objetivos, pero también es cierto que la cobertura mediática puede estar influenciada por intereses comerciales, por la competencia entre medios y por la búsqueda de clics y de notoriedad. Es importante señalar que hasta el momento, no existen pruebas concluyentes que confirmen estas acusaciones. No hay documentos, ni vídeos, ni grabaciones, ni testimonios directos que las respalden al 100%. No hay sentencias judiciales, ni investigaciones policiales, ni pruebas fehacientes que demuestren la culpabilidad de Can Yaman. Las acusaciones se basan en testimonios, rumores y sospechas. No hay evidencia concreta que valide estas afirmaciones. Sin embargo, la repetición constante de estas historias, provenientes de diferentes fuentes, genera dudas y pone en jaque la imagen de Can Yaman. La acumulación de relatos, de experiencias negativas y de testimonios coincidentes crea un ambiente de desconfianza y de incertidumbre. La falta de una respuesta clara y contundente por parte del actor y de su equipo de trabajo alimenta aún más las especulaciones. Además, y esto es algo que vale la pena destacar, algunas de las acusaciones han resurgido a raíz de su participación en proyectos internacionales, como su reciente trabajo en Italia.
Esto ha generado un mayor escrutinio sobre su persona, y ha puesto en el foco mediático su comportamiento, tanto profesional como personal, especialmente. Porque en Italia, Can Yaman es una celebridad con una base de fans muy sólida. La industria del entretenimiento italiana, con sus propias dinámicas y exigencias, ha reaccionado a estas acusaciones con cautela y con cierto grado de preocupación. Algunos medios de comunicación han criticado su comportamiento, mientras que otros han optado por una postura más prudente, esperando a que se aclaren los hechos. La reacción de Can Yaman ante estas acusaciones ha sido, hasta ahora, de silencio, o más bien, de una estrategia de comunicación que podría interpretarse como evasiva. No ha emitido declaraciones públicas, ni ha desmentido ni confirmado ninguna de ellas. Ha optado por no hablar directamente sobre el tema, o por responder de forma ambigua, sin entrar en detalles. Esta estrategia, que podría interpretarse como una forma de evitar alimentar la polémica, ha generado aún más especulaciones y ha dejado en vilo a sus seguidores, que esperan ansiosamente una explicación. Su silencio ha sido criticado por algunos, que consideran que debería defenderse de las acusaciones y aclarar la situación. Otros, en cambio, entienden que puede estar esperando el momento oportuno para hablar, o que está asesorado por profesionales de la comunicación que le recomiendan no hacer declaraciones por el momento. ¿Qué impacto han tenido estas acusaciones en su carrera? Es una pregunta crucial. Por el momento parece que su trabajo no se ha visto afectado, al menos no de manera directa, pero sí de manera indirecta, y este es un punto clave. Sigue siendo un actor muy demandado con proyectos en marcha y con una legión de fans que lo apoyan incondicionalmente. Continúa protagonizando series y películas, y su agenda está repleta de compromisos. Sus fans, en su mayoría, lo siguen apoyando, lo defienden a capa y espada y confían en su inocencia. Sin embargo, es innegable que estas acusaciones han empañado su imagen y han generado un debate en torno a su persona. La opinión pública está dividida. Hay quienes creen en las acusaciones, quienes desconfían y quienes, a pesar de todo, siguen apoyándolo. La pregunta es, ¿hasta cuándo podrá mantenerse ajeno a esta tormenta? ¿Cómo afectará esto a su futuro profesional a largo plazo? ¿Cómo afectará a su imagen pública? ¿Tomará cartas en el asunto, o seguirá adelante ignorando las polémicas? Estas son interrogantes que solo el tiempo podrá responder. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos extraer de esta maraña de acusaciones, de rumores y de especulaciones? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender? Primero, que la fama, como mencioné antes, a veces, puede ser un arma de doble filo. Que el éxito atrae tanto admiradores como detractores, y que la presión de la industria del entretenimiento puede ser abrumadora. El precio de la fama puede ser muy alto, y no todos están preparados para afrontarlo. La exposición mediática a las expectativas del público y la constante necesidad de demostrar valía pueden generar ansiedad, estrés y un desgaste emocional considerable. Segundo, que es importante ser cautelosos ante las acusaciones, especialmente cuando no hay pruebas contundentes. No debemos creer ciegamente todo lo que se dice, ni dejarnos llevar por la emoción y el sensacionalismo. Es fundamental analizar la información con espíritu crítico, contrastar las fuentes y no sacar conclusiones apresuradas. La presunción de inocencia es un principio fundamental en cualquier sociedad democrática, y debe respetarse en este caso. Tercero, que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Aunque la información pueda ser manipulada, distorsionada o silenciada temporalmente, la verdad siempre encuentra su camino. Tarde o temprano, la realidad se impone y las acciones tienen consecuencias. El tiempo, el análisis y la investigación son herramientas valiosas para descubrir la verdad. Pero, ¿qué pienso yo? ¿Cuál es mi opinión personal sobre este asunto? Bueno, como siempre, mi opinión es personal y subjetiva. Creo que es importante ser críticos y no creer ciegamente todo lo que se dice, pero también creo que es necesario tomar en serio las acusaciones y analizar la situación con la mayor objetividad posible. Las acusaciones son graves y, si fueran ciertas, revelarían un lado oscuro de la industria del entretenimiento y de la personalidad del actor. Hasta que no haya pruebas concretas, debemos ser prudentes. No debemos condenar a nadie sin tener la certeza de su culpabilidad. No debemos permitir que los prejuicios y las emociones nublen nuestro juicio. Debemos esperar a que se aclaren los hechos, a que se presenten pruebas, y a que se escuchen todas las versiones de la historia.
Y también creo que es fundamental separar al artista de la persona. Admirar el trabajo de Can Yaman como actor, reconocer su talento y su carisma, no significa que tengamos que justificar cualquier comportamiento que se le atribuya. Cada persona es responsable de sus propios actos. Es un ser humano con virtud. Es y defectos y su vida personal es, en última instancia, su responsabilidad. Espero que esta situación se aclare pronto, y que Can Yaman pueda defenderse de las acusaciones y demostrar su inocencia, si es que es inocente, o por lo menos, explicar lo sucedido y asumir las consecuencias de sus actos, si es que son reales. Lo que sí es cierto es que la expectación es máxima, y que el mundo del espectáculo está con la mirada puesta en él. La situación es delicada y requiere de una gestión cuidadosa. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo sobre las explosivas acusaciones que están sacudiendo la vida de Can Yaman. Hemos recorrido un camino complejo, hemos analizado la información con detalle y hemos intentado ofrecerles un panorama completo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que el mundo del espectáculo siempre nos depara sorpresas, y que es importante mantenernos informados, analizar la información con espíritu crítico y formar nuestra propia opinión. Antes de despedirnos, quiero agradecerles por ver este vídeo, por su tiempo, su atención y su compromiso con el canal. Muchísimas gracias por estar aquí. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que las acusaciones son ciertas? ¿Qué esperan del futuro de Can Yaman? ¿Cómo ven la situación? ¿Qué análisis hacen? Me encantaría leer sus opiniones, conocer sus perspectivas y debatir sobre este tema tan controversial. Así que dejen sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus contactos y en sus redes sociales. Recuerden que compartir es una forma de apoyar el canal y de difundir la información. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo contenido. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande. Chao, chao.